Hola, yo soy la doctora María Cecilia Vivar, soy médico anatomopatóloga y hoy les voy a hablar sobre el sistema Bethesda para el reporte de la citología cérvico-vaginal. Sí, vamos a empezar. Bueno, el sistema Bethesda es el sistema que se usa para reportar la citología cérvico-vaginal. ¿Sí? Es una herramienta que nos ayuda a comunicar de manera estandarizada todos los resultados de estas pruebas de citología. Nos ayuda porque tiene una terminología uniforme y un sistema de reporte claro que facilita la comunicación entre el laboratorio o el citólogo o el patólogo y el proveedor de la atención médica, en este caso, pues el ginecólogo o la obstetriz. ¿Listo? Un poco de historia acerca del sistema Bethesda. Se creó en 1988 por el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos y ha tenido varias revisiones importantes en el 2001, en el 2004 y el 2014, que es la última actualización del sistema Bethesda y es en el que nos vamos a basar en la presentación de hoy. ¿Listo? El sistema Bethesda, pues, usa esta terminología que se usa por el laboratorio para comunicar de manera adecuada la información y que esta información sea relevante al médico, que lo lee. La terminología debe ser consistente de un laboratorio a otro y reproducible en la práctica, pero al mismo tiempo debe ser lo suficientemente flexible para que se adapte a la amplia variedad de laboratorios y entornos geográficos. La terminología del sistema Bethesda debe actualizarse continuamente para reflejar la comprensión más actual de la biología de la neoplasia del cérvix y también ir integrando todos los avances de las prácticas de los laboratorios, especialmente pues la biología molecular. Todos los reportes de citología cérvico-vaginal tienen unos componentes que deben constar en el informe para que el médico pueda leer, ¿sí? Estos componentes son los siguientes, pues tenemos que ver el tipo de muestra, la calidad de la muestra, la interpretación o resultado y otros hallazgos que podemos encontrar. Para esto recordarles que la citología cérvico-vaginal, pues él es el principal test de screening para el cáncer cérvico-uterino. Entonces, aquí el componente más importante del reporte sería la interpretación o resultado, que es con el que se va a basar el médico pues, para dar su tratamiento. Pero podemos reportar otros hallazgos que ya vamos a ver más adelante, que también pueden ayudar pues, al manejo de la paciente. ¿Listo? En cuanto al tipo de muestra citológica, tenemos dos tipos. El uno es la citología convencional y el otro es la citología líquida. La citología convencional, pues, desde el Papa Nicolau que conocemos de siempre, se usa, el procedimiento pues se toma directamente la muestra desde el cuello uterino con una espátula o un cepillo y luego con una placa de vidrio pues se hace un frotis donde se coloca el material y luego es fijada la placa con un fijador citológico o con alcohol. Las ventajas de este método, pues primero es el método tradicional, es muy ampliamente utilizado, es fácil de hacer. em, no necesariamente tiene que hacerlo el ginecólogo, se puede hacer en varios, digamos, puntos de salud, desde el de menor nivel, pues hasta de mayor nivel. No tiene mucho costo porque no tiene muchos materiales y es más barato de hacer. La desventaja de esta citología convencional es que, como depende de la persona que toma la muestra, vamos a tener mucha variabilidad en cuanto a la calidad de la muestra. Aparte de esto, tenemos más riesgo de artefactos, ya que pues se manipula directamente la muestra y se puede aplastar, a veces tiene mucha secreción, mucha sangre y eso, todo esto dificulta ya el momento de nosotros ver en el microscopio. Aparte de esto, como les digo, cuando no se hace bien el extendido, pues puede haber como áreas superpuestas que no se fijan bien o que dificultan el paso de la luz del microscopio, entonces no nos dejan como interpretar bien el resultado. Esa es la citología convencional. Y ahora tenemos también la citología líquida, que cada vez está implementándose un poco más en nuestro país. Em, el procedimiento es de toma de muestra es el mismo, se toma la muestra, pero con un cepillo especial que toma las muestras del endocervix y el exocervix. Y esta
Este brocha se le coloca dentro de un vial que contiene una solución fijadora, ¿sí? O una solución que conserva las células. Esta muestra se procesa en el laboratorio y lo que pasa con este líquido, digamos, es que lava todas las células y les deja solas a las células y elimina todo lo que es sangre, residuos, moco, em, dejando como el fondo claro para nosotros poder visualizar únicamente las células y descartar la lesión escamosa. ¿Listo? Aparte de esto, como no tiene moco ni nada, se distribuye muy uniformemente en la placa histológica. Las ventajas, facilita la interpretación, por esto que se ve más claro. Tenemos menos riesgos de artefactos y de muestras inadecuadas, ya que concentra todas las células en un botón. Entonces podemos mejorar la visualización de la celularidad. Y aparte de esto, en el mismo vial se puede usar para hacer la genotipificación para HPV. em, Se hace del botón, se toma una muestra para el botón celular y el mismo frasquito se puede enviar al laboratorio de biología molecular para que se haga la genotipificación para HPV, sin tener que a la paciente tomarle pues doble muestra. La desventaja es que sí cuesta más, tiene un mayor costo y también necesitamos en el laboratorio de patología tener equipos que nos ayuden a procesar estas muestras, a centrifugar, a formar este botón que les digo en la placa histológica. Entonces, todo esto necesita equipos, necesita reactivos y necesitamos personal que se entrene en realizar este procedimiento. Después de que ya se forma el botón, la coloración de la citología líquida, tanto como la citología convencional, es la misma coloración de Papa Nicolau. Eso no varía la coloración. Aquí tengo dos ejemplos de cómo se ve las láminas de citología convencional con un extendido amplio. ¿Sí? Miren cómo se ve, no es tan uniforme. En unas partes se ve un poco más grueso, en otras partes más delgado, comparándolo con la citología líquida en donde solamente es este botón. Esto nos ahorra tiempo en el momento de la lectura también, ya que cuando vemos de citología convencional tenemos que hacer un barrido de toda la laminilla por si acaso se hayan quedado pues celulitas por las esquinas. En cambio, aquí ya solo tenemos este botoncito que ver, entonces podemos hacerlo más rápido. Miren cómo se ve la placa de la citología convencional con un fondo un poquito más sucio, las células un poco más superpuestas. Sí podemos ver las células, pero sí es un poquito más, tenemos que tener un poquito más detalle al momento de observarlas. En cambio, en la citología líquida, lo que vemos es un fondo claro, las células como más dispersas, más individualizadas y pues se ve un poco mejor. En cuanto a la calidad de la muestra, que es el segundo ítem de reporte, podemos ver que se puede reportar como satisfactoria para evaluación o insatisfactoria para evaluación. Antes se tomaba como referencia que sea satisfactoria o insatisfactoria la presencia de células de la zona de transformación o presencia de células endocervicales en la muestra. Ahora no es necesario que tengamos células endocervicales en la muestra, pero si no tenemos que ponerle una notita en el informe de que no encontramos células de la zona de transformación o células endocervicales. En cuanto a la muestra insatisfactoria para evaluación, primero tenemos que valorar pues la celularidad. En la citología convencional, más o menos valoramos entre lo normal que sea entre 8.000 y 12.000 células, ay, que se me dio 112.000, pero es 12.000 células. Em, y en la citología líquida tenemos que tener más de 5.000 células para valorar. Si es que no tenemos mucha celularidad, pero encontramos lesión como un ascus o una tipia de células glandulares o lesión intraepitelial de cualquier grado, no importa si tenemos pocas células, sigue siendo satisfactoria la muestra, ¿sí? Cuando nosotros reportamos como satisfactoria o insatisfactoria, pues podemos aquí, miren este modelo de por qué le rechazamos, digamos, a la muestra. Puede ser una muestra rechazada o no procesada, por ejemplo, cuando no viene rotulada con el nombre del paciente, ¿sí? O viene la placa rota, o sin fijar, por ejemplo. Todos estos serían motivos de rechazar la muestra sin procesar y sería insatisfactoria para la valoración. Si es que, en cambio, sí procesamos la muestra y la examinamos al microscopio,
y le ponemos como insatisfactoria, puede ser por lo primero que les decía, que no tiene mucha celularidad, o si no, porque tenemos que la placa está como con mucho artefacto, por ejemplo, por ejemplo, mucho sangrado o mucha hemorragia o cubierta por varios linfocitos o células inflamatorias que nos oscurecen el campo. Ya vamos a ver aquí unos ejemplos. Estas son fotografías donde demuestra satisfactorias. Miren cómo se ve la celularidad. Nosotros también, no es que contamos todas las células para ver si están 8.000 o 12.000, sino que tenemos imágenes de referencia donde más o menos por campo vamos viendo la celularidad. Em, Aquí, por ejemplo, pues es una buena celularidad y las células están dispersas, ¿sí? Podemos ver una mezcla de células. Esta también es células satisfactoria y aquí podemos ver en estas células que ya vamos a ver luego con detalle cómo se ve la morfología de las células, pues tenemos también la presencia de células de la zona de transformación. Esto de aquí, en cambio, son muestras insatisfactorias. Estas son las células epiteliales y el resto de aquí son glóbulos rojos. Esto indica que hay una hemorragia y que no nos deja ver bien el campo. Sí, se ven muy poquitas células, la mayoría está cubierto por hemorragia, entonces sería insatisfactoria. Y aquí, en cambio, no se ve nada porque todo es de infiltrado inflamatorio y no podemos ver o sea, con claridad la celularidad escamosa y pues pierde el objetivo de la citología. Aquí, por ejemplo, igual tenemos unas pocas células eh, que no, comparado con este de aquí, pues tiene muy poquita celularidad y también sería insatisfactoria para evaluación. Listo. Seguimos al siguiente ítem de reporte, que es la interpretación del resultado. ¿Sí? Para poder nosotros valorar el tipo de resultado, pues primero tenemos que conocer las células que vamos a observar normalmente en la citología cervicovaginal. Todas estas células son células epiteliales, ¿sí? Especialmente que conforman el epitelio escamoso que está tapizando el cérvix. Se conoce como epitelio escamoso o epitelio plano. Entonces tenemos que el cérvix está cubierto pues por este tipo de células epiteliales escamosas. Las demás arriba, digamos, las más hacia afuera, son las células superficiales que se suelen ver así, con un puntito de núcleo y se ven como unas hojitas de papel más o menos. Tenemos las células intermedias que tienen el núcleo un poco más grande. Tenemos las células parabasales que están como ya casi hacia la lámina basal. Y tenemos las células endocervicales que en cambio ya no son de la parte externa del cervix, sino de la parte de la zona de transformación y del endocervix. Y también podríamos encontrar células endometriales que también son un hallazgo normal en la citología cervicovaginal. Esta es una imagen de cómo se vería pues una citología cervicovaginal con todos sus tipos de células. Estas, como les decía, las que tienen los núcleos más puntiformes, más chiquitos, son las células superficiales que se están descamando. Luego tenemos células intermedias que tienen los núcleos un poquito más grandes, que están por acá. Sí, están, por ejemplo, que tienen el núcleo un poco más grande. ¿Sí? Tenemos aquí, veamos, este grupo parece que son células endocervicales y aparte pues tenemos un poquito de infiltrado inflamatorio que son estos puntitos que son los linfocitos que están por ahí. Aquí tenemos con mayor aumento y con un poco más claras las células. Estas son las células intermedias. Estas son células parabasales que están como más hacia la base, ¿ya? ¿Para qué nos sirve? Pues nosotros ver este tamaño nuclear y reconocer, como les digo, siempre nos sirve reconocer lo normal para poder luego reconocer lo anormal. Cuando tenemos lesiones que ya vamos a ver de alto grado o de bajo grado, pues nosotros siempre vemos y comparamos los núcleos de las células normales con los núcleos de las células anormales. Aquí tenemos igual, las células parabasales suelen ser un poquito más redonditas, ¿sí? Tienen el citoplasma un poco más condensado y los núcleos igual un poco más grandes, el citoplasma un poquito más estrecho. Entonces, en cuanto al reporte o el informe de resultado, vamos a tener que podemos tener primero la negativo para lesión intraepitelial o malignidad, lesiones escamosas de bajo grado, lesiones escamosas de alto grado, ASCUS, ASC-H,
Y eso sería. Esas son las lesiones de células glandulares. Todo eso va dentro de la interpretación del resultado. Primero vamos a hablar sobre la parte que es negativo para lesión intraepitelial o malignidad. Son las citologías que no tienen ningún daño o se les conoce también como NILM. O son hallazgos no neoplásicos que se pueden tratar como de metaplasia escamosa, de cambios queratóxicos del cérvix, tenemos metaplasia továrica, tenemos cambios como atrofia, cambios asociados al embarazo, también cambios por radiación, puede ser una cervicitis linfocítica. Aquí también podemos reportar los microorganismos que encontremos y células endometriales en mujeres de más de 45 años, que son las que se reportan. Cuando encontramos células endometriales en menores de 45 años, de esas no le reportamos, solo cuando es mayor a 45 años. Entonces, si no encontramos nada en las células escamosas, podemos buscar estas otras cosas que, por ejemplo, la microbiota. Eso también les ayuda pues a los médicos para dar tratamiento o para pues continuar el seguimiento con la paciente. Tenemos daños, perdón, no daños, sino infecciones, como por ejemplo la tricomona. Miren, aquí están las tricomonas vaginales, estas son las tricomonas. Y las células pueden confundirnos un poco porque las células cuando están infectadas por tricomona o por cándida nos pueden dar un halo claro que nos puede confundir con un coilocito. Tenemos también hifas de cándida con esporas, estas son las esporas y las hifas son estos palitos que también podemos ver en la citología. Otro hallazgo común en la citología cérvico-vaginal es la vaginosis bacteriana, que es donde tenemos las células cubiertas por una sábana de bacterias de cocobacilos que se conoce como células clave. ¿Sí? Se borra un poquito como el citoplasma, pero miren, todas tienen los núcleos pues chiquitos, no tienen ningún problema de lesión intraepitelial. También otra infección que se puede ver medio frecuentemente, especialmente en pacientes que tienen DIU, es de actinomyces, así que son grupos de bacterias que tienen esta especie como de forma de como de algodón o de palitos, ¿ya? Otros cambios, otras infecciones que podemos tener es de la infección por herpes virus, donde se ve claramente esta em, inclusión nuclear viral que se hace como bien rojita, bien eosinófila, y tenemos el amoldamiento, las empiezan a pegarse unas células con otras. Esto nos ayuda a saber que hay este tipo de infección para nosotros no hacer diagnóstico diferencial con lesiones epiteliales de más grado. Tenemos también cambios reparativos inflamatorios, ya que no tienen nada que ver con infecciones, especialmente eh, cambios por radioterapia, en donde vemos vacuolización, células muy grandes, muy feas, se les conoce como células monstruosas que se pueden dar tras la radioterapia. Incluso años después de recibir radioterapia, pues estas células siguen con estas formas. Puede ser radioterapia cervical mismo o si no, a veces cuando tienen radioterapia rectal también pueden causar estos daños. Y cuando tenemos cambios reparativos, generalmente se suelen ver los núcleos con nucleolos y así el fondo inflamatorio, que eso nos indica pues cambios reparativos. La atrofia también nos puede hacer confundir con lesiones de alto grado y es otro hallazgo que podemos encontrar cuando no te encontramos neoplasia. Las pacientes que tienen atrofia tienden a tener, o sea, no tienen esta maduración normal del cérvix, entonces las células son células, la mayoría parabasales y basales, que miren, están todas uniformes con los núcleos redondos, las membranas nucleares iguales y un poquito de citoplasma. Tenemos la cervicitis folicular, que en cambio no tenemos aquí, estos de aquí no son células epiteliales, sino solo linfocitos, ¿sí? Que también es un hallazgo que se puede reportar. Y las células endometriales, que se ven como estas pequeñas bolas de células pequeñas, se hacen como clústeres de células con poquito citoplasma, pero igual tienen los bordes regulares y todo. Solo se reporta, como les decía, en las pacientes mayores de 45 años y más en las pacientes
posmenopáusicas, ¿no? Listo. Entonces, ya terminamos con la parte que es lo normal, digamos, que se puede encontrar y que no tiene nada que ver con las lesiones. Y ahora vamos a avanzar sobre las lesiones de las células epiteliales escamosas. Entonces, en cuanto a las anomalías de células escamosas epiteliales, tenemos estas clasificaciones, digamos, ¿no? Tenemos el ASCUS o células escamosas atípicas de significado indeterminado o incierto, el ASC-H, que son células escamosas atípicas que no se puede descartar HSIL, LSIL, que es la lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, HSIL, que es la lesión intraepitelial escamosa de alto grado, y tenemos también el carcinoma de células escamosas. Todo esto, como les decía, son células escamosas y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Especialmente nos vamos a centrar en el ASCUS y el ASC-H porque luego tenemos otra conferencia que se dedica solamente al LSIL y al HSIL. ¿Listo? Entonces, los cambios, el ASCUS, ¿sí? Es una categoría de, como les decía, es atipia de significado indeterminado. Entonces, son cambios citológicos que pueden sugerir un LSIL, pero que no es suficiente para llegar a una interpretación definitiva. Podemos encontrar, por ejemplo, estas células con núcleos grandes, pero no vemos como la formación del halo del coilocito, es una o dos células que están por ahí regadas, no son muchas. ¿Qué puede ser que estos cambios sean solamente reactivos a una inflamación o alguna cosa? Pero nosotros no podemos como dejarle libre a esta paciente y que vaya a su control normal, porque sí puede estar asociado estos cambios pueden estar asociados a la infección por HPV. Entonces nosotros le ponemos como ascus cuando tenemos esta tipia que no sabemos por qué es y no queremos como que la paciente se pierda, queremos que siga con sus controles. Em, Aquí lo que solemos tener como para ver en el ASCUS es el aumento de la relación del núcleo citoplasma. Miren, miren, aquí está una célula intermedia con su núcleo chiquito. Este se aumenta unas 2 o 3 veces, pero no, como le digo, el núcleo. Y son solo estas dos células, pues, en el montón. Son cambios nucleares que como mínimos hay un poquito de hipercromasia, a veces un poquito de la cromatina granular, ¿sí? Pero no tiene los criterios para decir que es un LSI. Entonces quedaría como ASCUS. Aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, miren este aquí. Tenemos un extendido con las células con núcleos pequeños y solamente en todo este extendido pues tenemos esta sola célula con el núcleo un poco más grande que no está muy incrementado de tamaño. Sí, sí está como 2 veces el núcleo de la célula intermedia, pero no es suficiente como para nosotros decir pues que es un LSIL. Aquí también tenemos una célula con binucleada, ¿sí? Que puede ser también, como les decía, a veces cambios por la cándida o por la tricomona que nos pueden hacer confundir. Entonces, no quiero que pase desapercibida esta paciente, le ponemos como un ASCUS cuando todavía no cumple todos los criterios. Continuando con las lesiones de células escamosas, tenemos el LSIL o lesión intraepitelial de bajo grado. Sí, estos cambios suelen estar limitados a las células escamosas superficiales o intermedias, no a las basales ni las parabasales. Aquí vamos a tener que tenemos células superficiales grandes, sí, con bastante citoplasma maduro, abundante, son células grandecitas. Tienen los núcleos también agrandados, generalmente los núcleos crecen hasta 3 veces más que el núcleo que se ve en la célula intermedia. Tenemos que los núcleos suelen ser más hipercromáticos, que quiere decir que se ven un poco más condensados, con la cromatina uniforme y la membrana nuclear suele ser un poquito irregular. A veces tiene como unas muesquitas así como aquí, unas muesquitas del núcleo. Y puede tener dos núcleos o multinucleación, también tenemos más núcleos. Y la característica pues del LSIL son los coilocitos, que tienen un halo perinuclear, ¿sí? Si no tenemos alteraciones nucleares, pues no se trata de un LSIL. Aquí tenemos ejemplos de LSIL. Miren, aquí está una célula multinucleada. De todo este frotis, pues todos tienen los núcleos un poco agrandados. Aquí tenemos una célula
con el núcleo agrandado y un halo perinuclear que nos podría indicar que es un coilocito. Aquí tenemos otra que está binucleada y también tiene su halo alrededor, aquí también. Estos son coilocitos que nos indica que trata de una lesión de bajo grado, un LSIL. Igual aquí los núcleos irregulares, miren cómo están más grandes, irregulares con sus muescas, y algunas células también, miren como aquí tiene este halo perinuclear que es un coilocito. Igual aquí tiene el halo perinuclear y es irregular. Todas las células de aquí, miren, tienen bastante citoplasma. Es importante que reconozcan esto porque en comparación con las lesiones de alto grado, ahí no hay tanto citoplasma. ¿Listo? Vamos con la siguiente categoría, que es el ASC-H, que como se acuerdan, es una lesión que no se puede descartar, lesión de alto grado. Aquí se puede confundir las células con metaplasia escamosa, son células que tienen cambios nucleares con irregularidad de las membranas, tienen poco citoplasma, no tanto como el ESIL ni como el ASCUS, y a veces esta cromatina está como un poquito irregular. Entonces, cuando nosotros vemos estas células atípicas, estas células con cambios morfológicos del núcleo, no tienen tanto citoplasma, pero tampoco cumplen los criterios para hacer un HSIL, después le podemos categorizar como un ASC-H. Aquí miren, tenemos fotos de ASC-H, tenemos estas células agrandadas, pero están todavía el núcleo un poco, está regular, igual son pocas, unas pocas células en todo el frotis. Aquí igual tenemos unas pocas células, estas se ven muy, digamos, uniforme la membrana nuclear, pero son células alteradas, o sea, sí tenemos una alteración nuclear, esto no es lo normal. Aquí miren, tenemos otra que pareciera una célula metaplásica, entonces, igual no le podemos clasificar todavía en lesión de alto grado, entonces sería como un ASC-H. Y ahora sí vemos el HSIL, que es la lesión intraepitelial de alto grado. Aquí las células son mucho más pequeñas y más inmaduras que la lesión de bajo grado. Tenemos un aumento de la relación núcleo-citoplasma, pero aquí el núcleo crece y el citoplasma se disminuye, ¿sí? Son células que tienen los núcleos irregulares, con la cromatina un poco así como granular, también hipercromático. Miren, aquí tienen los núcleos como estas hendiduras, tienen como escotaduras, a veces se ven como unas rayitas en medio del núcleo. Aquí también miren cómo se ve. Entonces, todo esto es una lesión intraepitelial de alto grado. Aquí tenemos otras imágenes donde podemos ver, miren, aquí ya no son un grupito de células como veíamos en el ASGACHE, que a veces tenemos muy poquitas células. Aquí ya son un grupo grande de células que son todas hipercromáticas, se diferencian de las células superficiales y cuando nos acercamos pues vemos que tienen los núcleos muy irregulares, hipercromáticos y poquito citoplasma. Pues de eso se trata. Aquí tenemos otra foto, miren igual, todos los núcleos como más deformes, más irregulares. Aquí hay unos núcleos como desnudos. Esto se trata de un H. Y tenemos aparte ya perdón, esto se trata, perdón, de un HSIL. Y aparte tenemos el carcinoma de células escamosas, donde ya vamos a ver signos de invasión al estroma en la citología, ¿sí? El carcinoma es un tumor epitelial invasor, ¿sí? Que rebasa la lámina basal y está conformado por estas células escamosas que presentan distintos grados de diferenciación. A veces son más diferenciados, a veces tienen queratina, otras veces no, pero son células que invaden el estroma. Los signos de invasión del estroma generalmente es esto que se llama diátesis tumoral. En el fondo de la citología, la diátesis se ve como un fondo muy sucio y muy hemorrágico que hay que tomar en cuenta cuando nosotros valoramos este tipo de lesiones, porque eso nos ayuda a decidir si es que es un HSIL o un carcinoma invasor. ¿Listo? Vamos a ver variación y tamaño de las células. Miren, aquí se forma este grupo ya grande, ya casi ya no se ve nada de células normales como se veían igual en el HSIL. Ahorita ya solo se ven células tumorales, todas con la cromatina granular. Algunas tienen un citoplasma un poquito más anaranjado, que es los signos de queratinización. ¿Sí? Normalmente las células parabasales o las células que están como más hacia abajo no queratinizan. Entonces, cambios queratóxicos o de queratina también nos hacen pensar en un carcinoma.
Aquí podemos ver, miren, esto que yo les decía, estas partes como más rosadas, es las partes de queratinización, las células irregulares. A veces se hacen estas células alargadas como renacuajos que nos indican signos de invasión. Igual tenemos irregularidades nucleares, hipercromasia y a veces también podemos encontrar mitosis en la citología. Con eso terminamos lo que son las células los trastornos de las células epiteliales escamosas. Ahora nos vamos a las anomalías de las células epiteliales glandulares. El objetivo del sistema Bethesda es clasificar las lesiones del carcinoma cérvico-vaginal de la parte escamosa, ¿no? Pero igual vamos a observar lesiones de las células epiteliales glandulares. Entonces, cuando encontremos lesiones de las células glandulares, pueden ser células glandulares benignas, que como les decía, pueden o no pueden estar, porque no necesariamente tienen que estar para que sea satisfactoria la muestra. Podemos encontrar células glandulares epiteliales atípicas y podemos clasificarles entre células glandulares en común, endocervicales o endometriales. ¿Sí? Tenemos el AGC, que son células glandulares atípicas sugestivas de neoplasia. Em, Pueden ser endocervicales asimismo o solo ponemos glandulares porque a veces no podemos diferenciar las células endometriales de las endocervicales, entonces ahí se utiliza como el AGC en general. Tenemos el carcinoma endocervical in situ y el adenocarcinoma, que igual podríamos tratar de clasificarle entre endocervical, endometrial o si es otro tipo de adenocarcinoma, sino que en la citología sí es mucho más difícil como poder especificar. Esto sí nos ayuda, o sea, nos ayuda más pues verlo en la biopsia, ya ya como es definitivo de dónde es la lesión. Incluso a veces, como todas las células glandulares se parecen, incluso en la biopsia o en la histerectomía es más difícil de reconocer el tipo de adenocarcinoma o de dónde se originó. Entonces, básicamente, las tres categorías que usamos para definir las lesiones de células glandulares desde el AGC, que son células glandulares atípicas, el adenocarcinoma in situ y el adenocarcinoma. Como les decía, el estudio citológico cervical es principalmente una prueba de tamizaje para detectar lesiones escamosas. La sensibilidad relativa de la prueba para detectar lesiones glandulares está limitada por problemas relacionados, como les decía, por la obtención de la muestra, tanto como su interpretación. ¿Sí? Listo, entonces vamos a hablar un poquito de esto. Primero el AGC, que les decía que son las células glandulares atípicas. Estas células se disponen en láminas o en hileras, ¿sí? Y se empiezan a agrupar unas con otras y se empiezan a montar unas sobre otras. Tienen este agrupamiento. Miren, estos de aquí son como normales, son células sin atipia. Miren, son los núcleos a la base, tienen aquí un poquito de cilios también. Y cuando crecen los núcleos y se empiezan a amontonar unas células con otras, pues ya podemos pensar en una atipia de células glandulares, especialmente por la variación en el tamaño nuclear. A veces se crecen de 3 a 5 veces el tamaño del núcleo y son estos núcleos ovalados y grandes. Tenemos un poquito de hipercromasia, también se pueden ver un poquito de nucleolos. Miren, aquí se ven estos puntitos, son los nucleolos y a veces, poquitas veces se ven mitosis. Pero eso sería como una tipia de células glandulares si nosotros observáramos en el Papa Nicolau. Ahora tenemos el adenocarcinoma in situ. Aquí las células están, miren cómo se ven ya igual, una sábana muy grande de células dispuestas en estas láminas, ¿sí? Que están como con estratificación, forman también rosetas a veces y se sobreponen unas sobre otras. Ya no tenemos, cuando vemos células endocervicales normales, no sé, aquí, son células que están organizadas una junto a la otra y no se superponen. Eso se le conoce como patrón de panal de abejas. Cuando se pierde, pues ese patrón de que está organizadito, eh, se sospecha en adenocarcinoma in situ. Núcleos agrandados, ovalados, mitosis y la relación núcleo-citoplasma alta. Y por último, el adenocarcinoma, como les decía, el adenocarcinoma ya infiltrante sería cuando vemos signos de invasión. Hay muchas células glandulares, ya casi no se ve células epiteliales. Son células que ya no están en estos grupos, sino están sueltas porque están como invadiendo.
tienen el citoplasma igual vacuolado, y en el fondo también tenemos esta diátesis que les decía que encontrábamos en el carcinoma de células escamosas, que es como un fondo medio sucio, como medio hemorrágico, que nos indica que pues el tumor ha penetrado la lámina basal y está invadiendo. Con eso terminamos todas las lesiones y el informe de citología cérvico-vaginal. Espero que haya sido un poco claro. em, y y haber o sea, visto como estos conceptos un poco claves de la citología cérvico-vaginal. Luego, de la próxima conferencia, vamos a hablar un poco más detalle de los aspectos de la lesión de bajo grado y de alto grado citológico, y también de la relación entre de cómo se ve histológicamente ya en la biopsia de cérvix estos dos tipos de lesiones. Como conclusiones de esta charla, pues tenemos que utilizar el sistema Bethesda para el reporte de la citología ginecológica es indispensable. Todos debemos, o sea, toda citología cérvico-vaginal tiene que ir reportada con sistema Bethesda. Hay que tratar de no realizar observaciones o sugerencias de tratamiento por parte del patólogo, ya que hay algoritmos diagnósticos ya estandarizados que ocupan los médicos tratantes, y consensuados por sociedades científicas. Entonces, por eso es importante usar el sistema Bethesda para que este se correlacione pues ya con los algoritmos de las otras organizaciones que indican pues el tratamiento, ¿sí? Hay estos algoritmos de tratamiento. Entonces, uno como patólogo pues tratar de no hacer estas observaciones. Una cosa importante también en la citología cérvico-vaginal es el control de calidad. Sí, hay que ver cómo vienen las muestras, y cuando nosotros reportamos, por ejemplo, como satisfactoria o insatisfactoria al médico, deberían, o sea, esto debería ser como una retroalimentación al médico para que pues siga tomando las citologías bien, o tenga igual su propio control de calidad de que está tomando pues mal y está saliendo insatisfactoria la muestra por A o B razones, que siempre tengan rotulados con los nombres de las pacientes, ¿sí? Y otra cosa importante es tener en cuenta la correlación citohistológica para nosotros mejorar como patólogos la calidad de nuestro servicio. O sea, nosotros hacemos nuestro control de calidad, en cambio, comparando la citología con la biopsia de la misma paciente, pues si es que le reportamos alguna lesión, podemos ver la correlación con la histología, y pues si es que salió positiva la citología y negativa la biopsia, pues tenemos que ir aprendiendo de estos, digamos, errores, o ver si es que se nos ha pasado o alguna cosa que tengamos pues que corregir. ¿Listo? Con eso terminamos la charla de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente conferencia. Hasta luego.